Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitohemaglutinina. Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2,5 mililitros de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados y ya está.
Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducirlas en la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga. Vale. Una vez que hemos centrifugado nuestra muestra, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a añadirle solución hipotónica que la hemos hecho con cloruro de potasio. ¿Vale? Lo hemos diluido en 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo. Qué incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. ¿Vale? Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
de adelante y hemos suspendido el botón celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en el portaobjeto. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable, ¿vale? Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unse y le damos un par de pasadas a nuestro portaobjeto, ¿vale? Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el pinza. Cubriendo toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjeto y le aplicamos con agua destilada. Y ahora nos dejaremos un rato hasta que se seque. Vamos a dónde lo acomodamos esto, de modo de que no nos quite mucho espacio. Ok. Bien, nosotros también hay un tema cromosómico en peces, por nombrar algunos organismos hidrobiológicos, que también se hace algo en el país. No, lo que pasa es que el tema cromosómico en acuicultura en algunas especies funciona muy bien dependiendo del número y del tamaño de cromosomas que se tengan para determinada especie. Pero, como les digo, hay tanta variabilidad de fenotipos y de especies que en verdad lo hace bastante interesante, ¿no? Para hacer diferentes estudios, ¿no? Y que finalmente acabe en una publicación. No olvidemos que el cromosoma es una estructura nucleoproteica, ¿no? Que contiene una molécula de ADN, es el ADN, ¿no? Pero el ADN compactado, ¿ya? El ADN que está envuelto en proteínas, que se conoce como proteínas histonas y no histonas, y que permiten que el ADN se compacte. Recuerden que el ADN en un humano tiene más o menos 1,80 m de largo. Imagínense toda la compactación que sufre ese material genético para ser incluido en el núcleo de una célula, ¿no? Es bastante asombroso, ¿no? La forma en que se compacta todo el material genético. Ahí tenemos un cromosoma, ¿no? Van a ver ustedes un cromosoma. Esta es en verdad la estructura que se va a teñir. Nosotros no teñimos el ADN en estas técnicas que se conoce como citogenética. No se tiñe el ADN. Lo que se tiñe es el ADN compactado. Y en verdad lo que se tiñe son las proteínas histonas o no histonas que ayudan al proceso de compactación, ¿ya? En el caso de humanos,
tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos y uno es el par sexual, ¿no? Cada cromosoma en el caso humano puede tener de 48 a 240 millones de nucleótidos, ¿no? Y ya les mencioné que este ADN mide pues 1,80 m en promedio, ¿no? Ahí tenemos los diferentes niveles, ¿no?, de compactación. Ustedes van a observar, ¿no?, el ADN cuando está completamente lineal, suelto, que se conoce con el nombre de cromatina. Luego esta se comienza a empaquetar. Gracias a las histonas forman una estructura conocida como nucleosoma. Luego, a su vez, los nucleosomas se agrupan otra vez entre ellos como si fueran las cuentas de un rosario. Luego se sigue compactando, pasa a una estructura conocida como dominio, a solenoide, y finalmente va a formar las cromátidas y los cromosomas, ¿no? Hablamos de una compactación de unas 100.000 veces, ¿no? Una gran compactación. Un ejemplo que siempre les doy es: agarren ustedes una liga de los extremos y comience a darle vueltas en sentido contrario. Se van a dar cuenta que se comienza a compactar y a reducir el tamaño. Más o menos eso es lo que está pasando con el ADN gracias a la acción de las proteínas históricas. Bien, todo cromosoma metafásico, todo cromosoma que se puede ver en la fase de metafase. Recuerden ustedes que los cromosomas los podemos ver en dos procesos biológicos. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos dos procesos biológicos? ¿Alguien se acuerda? Mitosis, meiosis, profe. Así es, mitosis y meiosis. ¿Tu apellido, hijo? Espinel. Espinel, muy bien. Muy bien, ¿ok? Mitosis y meiosis. Ahí los podemos ver. Ahí se pueden visualizar. A ver. Ok. Y vamos a encontrar algunas partes importantes. El centrómero, que está casi a la mitad, dependiendo del tipo de cromosomas. Los brazos, que se conocen como cromátidas, ¿no? Los extremos, que se conocen con el nombre de telómeros. Y algunas cosas específicas como la región satelizar, que no es otra cosa que una constricción, igual que el centrómero, pero en el extremo, ¿no? Dependiendo del tipo de cromosomas, podemos encontrar, si nosotros trazamos una línea y lo dividimos justo a la mitad, vamos a encontrar un brazo que se conoce con nombre P y un brazo Q. Si ambos miden en la misma distancia, estamos ante un cromosoma metacéntrico. Si es un poco menor el brazo P con respecto al Q, submetacéntrico. Si prácticamente ya no hay brazo P, eso se conoce como acrocéntrico, y cuando ya el brazo P no existe, se conoce con el nombre de telocéntrico, ¿no? Son los tipos de clasificación de cromosomas. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Metacéntrico, miren ustedes. Submetacéntrico, el brazo P es más corto. Telocéntrico mucho más concéntrico, y ya prácticamente acrocéntrico no hay brazo P, ¿no? Entonces, lo que se hace y sirve esto es para clasificar los cromosomas dependiendo del tamaño y del tipo de cromosoma, de la forma, ¿no? Nosotros vamos a poder ordenar los cromosomas porque no estamos hablando de un par, estamos hablando de docenas de pares para nosotros poderlos ordenar, ¿ya? Ordenar. Cuando el mismo proceso que hemos visto en el video, una vez que se obtiene el cariotipo, los cromosomas están desordenados, ¿no? Se le fotografía y todo y se comienzan a ordenar par con par.
Y para eso nos basamos tanto en el tamaño, ¿no? Como en la proporción de los brazos y también en el tipo de cromosoma, ¿no? Si es un metacéntrico, submetacéntrico, etc. Ahí tenemos el de cariotipo humano ordenado, los 46 cromosomas. Este es un macho, acá hay X e Y, hay 2 cromosomas sexuales. Y desde los más grandes, desde los cromosomas más grandes, pasando por los medianos, hasta los más pequeños, que son, ¿no?, el 20, 21 y 22. De esa forma se ordenan los cromosomas y también para cualquier organismo que se le obtenga su cariotipo. ¿No? En el caso humano hay 7 grupos. Cromosomas más grandes son el grupo A, 1, 2 y 3. El más grande es metacéntrico, el 2 y el 3. El 2 es submetacéntrico, el 3 es metacéntrico, ¿no? Los más pequeñitos, 21 y 22, ¿no? Y el cromosoma sexual X son los más pequeños, ¿no? ¿Ok? Entonces ya existe una nomenclatura internacional para clasificar los cariotipos tanto de los organismos existentes como de nuevos organismos, ¿no? Cada cierto tiempo se publica cariotipos, veo yo que se publica cariotipos de especies silvestres, por ejemplo de peces o de bivalvos, y estos se publican, ¿no? Dando la razón de tener un nuevo cariotipo, ¿no?, en la ciencia, ¿no? Aquí tenemos uno, por ejemplo, un Coryodora. Miren ustedes cuántos pares tiene este Coryodora, 60. Y esto, bueno, ¿acaso estos son más fáciles de ordenar por el tamaño que tienen y la forma? Pero a medida que nos acercamos a los más pequeños, ¿no?, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo sé que este no es el 59 y va con este 58 o este 57? Se complica. Es una de las cosas que pasa, por ejemplo, en organismos hidrobiológicos. Muchos cromosomas y muchos cromosomas pequeños para poder ordenarlos, ¿no? A veces tienen que volver a repetir el proceso, analizar, etcétera, porque no es tan fácil. Estamos hablando de, pues, 120 cromosomas en total, ¿no? 12N 120, el ser humano tiene 46. Y eso dificulta el proceso, ¿ya? Pero bueno, ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? El cariotipo, cuando nosotros lo obtenemos, como lo que ven ustedes en la parte de arriba, ¿logran ver el cursor que estoy señalando, señores? ¿Sí? ¿Logran ver el cursor? Sí, profe. El cariotipo no está ordenado. El cariotipo lo ordenamos como lo que aparece abajo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y para eso, pues, vamos ordenando la longitud total del cromosoma, la proporción de los brazos P y Q, el tipo de cromosoma, todo eso lo vamos clasificando. Cuando hacemos una nueva especie, es un trabajo de hormiguita, ¿no?, el hacer todo el cariotipo ordenado, ¿no? Ahí tenemos de otra especie. Al lado izquierdo ustedes tienen los cariotipos, ¿no? Y bueno, hay cromosomas que parecen muchos, hay submetacéntricos, y ahí los ordenamos, ¿no? Y finalmente, pues, lo publicamos. Sacamos una nueva publicación, ¿no?, para que el mundo conozca que hemos obtenido un nuevo cariotipo. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, es el mismo ejemplo, está más ordenadito, ¿no? Bueno, está, tenemos ahí los cromosomas por tamaño, por forma, desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? Y sacamos su 12N, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? Profesor, el cariotipo, el análisis del cariotipo es lo que determina finalmente la diferenciación de las especies. En parte sí. En parte sí. Hay especies que son muy parecidas,
Sin embargo, pucha, no distingo cuál es esta especie, pero cuando han hecho el análisis de cariotipo, se han dado cuenta que hay diferencia. De repente un par de cromosomas, uno tiene, qué sé yo, 20 y el otro tiene 22. ¿No? Han llegado a dilucidar de esa forma. ¿Ya? Eso es lo interesante de los cariotipos. Y cada vez se está haciendo más. En organismos, yo al menos por experiencia le digo, yo he hecho cariotipo de... Ahí les estoy mandando unos papers de cariotipo de tilapia que hice ya hace muchos años. Estoy hablando de casi 20 años. Hoy ahí, todos los años se reporta muchos cariotipos de nuevas especies. ¿Ya? Las técnicas han mejorado también, ha sido mucho más fácil, ¿no? Pero pasan el mismo proceso que ustedes han visto en el video. Hay que poner un medio de cultivo, hay que inyectar con alcaloides que inducen a la división celular, luego otro alcaloide que evita que se formen los usos acrosómicos y el cariotipo se engruesa. Luego hay que romper la célula, como ustedes han visto, tirar en la lámina, que la gota no se te vaya al piso. Y luego hay que teñirlo, lavarlo y finalmente verlo en el microscopio. ¿Ya? Un medio de cultivo le puede durar varios días. Me acuerdo cuando hacíamos en el tema de vacunas, podías tardar pues 48 horas como mínimo antes de iniciar el proceso. ¿No? Ese proceso que ustedes han visto en el video son probablemente 3 horas, tal vez 4, pero previamente ha habido unas 48 horas de cultivo. Lo pones en un medio de cultivo para que induzca la división celular, porque los cariotipos mayormente se obtienen de los glóbulos blancos, ¿no? En el caso de peces y aves tienen los glóbulos rojos con núcleo, a diferencia de los mamíferos. ¿Ya? Y eso ayuda un poco al proceso, pero hay que hacer ajustes. La temperatura, el tiempo, en qué momento le vas a poner el alcaloide, todo eso, estandarizar todo eso no es fácil. Puede tomar muchas semanas hasta lograr obtener, ¿no?, un protocolo estandarizado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No? Ahí tenemos otro. Voy a subir esto. Entonces en Venezuela han hecho bastante cariotipo, ¿no? Y acá incluso llegan a detectar el tipo de sexo. Recuerden que los peces pueden tener determinación del sexo por diferencia de tamaño de los cromosomas sexuales, pero en algunos casos no funciona así. No hay cromosomas sexuales. Por ejemplo, el pez cebra, que tiene 50 cromosomas, no tiene cromosomas sexuales. Sin embargo, hay un marcado dimorfismo sexual entre ambos. Ahí la determinación del sexo no es cromosómica, es genética, ¿no? Son genes que determinan el sexo del individuo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver claramente, ¿no? Como estos sistemas de determinación del sexo, ¿no?, diferentes para cada individuo. ¿Okay? Diferente. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, ZW y acá ven ZZ. ¿Ya? ¿Ya? En el caso de ellos, los cromosomas que son ZZ, como si fueran el XX, ellos determinan un macho. También eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Los cromosomas idénticos determinan el sexo masculino, a diferencia de los mamíferos. Y los cromosomas que son diferentes, como en este caso ZW, determinan el individuo femenino. ¿Está claro, jóvenes? Ahí tenemos de un loricaria. Ahí, por ejemplo, ¿no?, es muy parecido al sistema que nosotros tenemos, ¿no?, al de mamíferos, donde claramente se puede ver la diferencia entre un individuo que tiene cromosomas idénticos y otro que tiene cromosomas distintos, ¿no? Hay dimorfismo, ¿ya? Existe dimorfismo cromosómico. En otras especies no.
Ahí tenemos sistemas cromosómicos para algunas especies. ZZ, ZW, la gran mayoría, ¿no?, de este grupo tienen cromosomas dimórficos, ¿no? Ok. Pero ya saben que el ZZ es el masculino, el ZW el femenino en muchos casos. ¿Ya? Otros grupos, ¿no? ZZW, este de acá, por ejemplo, es parecido al nuestro, ¿no? Acá el XX es hembra, el XY es macho, ¿no? Hay sistemas, ¿no?, dependiendo de los organismos. Inclusive, miren, mismos géneros, ¿no? Podrían ser mismos géneros, pero tienen sistemas diferentes, ¿no? ZZ y el otro XX, ¿no? Ya en las especies se diferencia, pero el mismo género tiene diferencias en el tema cromosómico, ¿no? Incluso hay casos extremos, como este grupo, ¿no? Este grupo donde hay X1, X2, X, ¿no? El sistema es más complejo. Ya no hay un solo cromosoma X o un par X, sino que hay 4 pares. Y eso lo hace más difícil de determinar el sexo, ¿no? Los peces tienen esa versatilidad, los moluscos también, los bivalvos también tienen esa versatilidad, ¿no?, en cuanto al número de cromosomas para la determinación del sexo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? Hola. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Esta metodología también se aplica o tiene un uso práctico para lo que es hibridación? Por ejemplo, para la obtención de las pacotanas o híbridos entre otras especies. Sí, también tiene algunas aplicaciones. También se hace cariotipo de los híbridos. Lo han hecho con tilapia, lo han hecho con diferentes especies. Sí, también tiene una aplicación. Eso es cuando se hace bandeo, para ver cómo va el tema de proporción, de qué cromosomas determinan. Porque, ojo, una cosa es cruzar el macho de la especie A con la hembra de la especie B, y otra cosa es cruzar la hembra de la especie A con el macho de la especie B. No sale lo mismo, ¿eh? Ojo, eso pasa incluso con camelios. O pasa, va a ser más conocido, el caballo, ¿no? Yegua con burro no es lo mismo que burro, ¿no? Yegua con burro no es lo mismo que el caballo con la burra. Uno le dicen burdégano, ¿no? Y al otro le dicen mula. Son diferentes. La composición de los cromosomas de origen paterno, de origen materno de dos especies diferentes, no me determina el mismo individuo en la F1, del cruzado, del híbrido, ¿ya? Eso es importante también saberlo, para cruces comerciales. ¿Me disculpan unos 3 minutos, por favor? Estimados, ¿me van a disculpar unos 3 minutos? Sí, Acuerdo. profe. Sí, ¿me disculpan unos 3 minutos, por favor? Hola. Sí, profe. Me disculpan unos 3 minutos y regreso, por favor. Están tocando mi puerta, disculpen. Un momentito, ¿ya?
Bien. Bien, ¿estamos todos? Sí, profe. Bien. Entonces continuamos. A ver. Ajá. Ujú. Ahí como ustedes pueden ver, miren, hay más de un cromosoma sexual. Más de un par en verdad, ¿no? Eso también se puede observar. Perdón. Eso también se puede observar en diferentes especies, ¿ya? A medida meramente que van haciendo los ensayos y van repitiendo hasta obtener el cariotipo real, eso hace de que tengamos más información al respecto, ¿no? Algunas publicaciones ya, ¿no? Acá no solamente se hace el cariotipo, sino también se hace el bandeo, que es la tinción, para poder ver las bandas. Las bandas nos permite clasificar con más certeza, sobre todo aquellos cromosomas que son pequeñitos, aquellos que no sabemos cuál va con quién. El bandeo, el patrón de banda nos ayuda, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, de dos especies diferentes, pertenecen al mismo género, pero son dos especies diferentes, donde se puede observar, ¿no?, que, bueno, son muy parecidos fenotípicamente, pero hay diferencias, ¿no?, en este cromosoma donde el bandeo es distinto. Ajá, este tiene un bandeo determinado y este tiene otro bandeo, y ahí no hay duda, ¿no? Esta es una especie y el otro es la otra especie. Para aquellos fenotipos donde pues no hay forma de distinguir si estamos meramente entre dos especies diferentes, el cariotipo nos ayuda, ¿no?, junto con el bandeo. Ahí tenemos otro ejemplo. También se combina la parte molecular con citogenética para hacer sondas, ¿no? Esas sondas se pegan específicamente en algunos lugares de algunos cromosomas y nosotros podemos obtener, ¿no?, información acerca del cariotipo y de la especie que tenemos. Ahí tenemos ordenado. Este es en humanos. ¿Será hembra o macho? ¿Quién me dice? Es hembra, pues, ¿Por qué es hembra? porque tiene dos cromosomas X. Así es, ¿no? ¿Tu apellido, hijo? Álvarez. ¿Perdón? Álvarez. Álvarez. Muy bien. Muy bien. Este es el patrón de bandeos. Cuando se somete a un tratamiento enzimático y luego se tiñe, los cromosomas suelen producir bandas claras y oscuras. Esas bandas claras y oscuras es como un código de barras. Así como cuando van al supermercado y le pasan la maquinita, el infrarrojo para ver el código de barras. Esto también. Y cada cromosoma diferente que no sean los mismos pares tiene patrón de bandeo diferente. Si son el mismo par, el patrón de bandeo es el mismo. ¿Ya? Y tenemos en humanos, por ejemplo, el patrón de bandeo nunca coincide, ninguno. Son diferentes, ¿no? También se ha hecho en peces, ¿no? También se ha hecho en peces, no solamente ver el tamaño, la proporción de los brazos, P y Q, sino también se hace el tema de bandeo, ¿no? En este caso solamente se está basando en el tema de la longitud total y la longitud de los brazos respectivos, ¿no? Y de acuerdo a eso se hace la clasificación, metacéntrico, submetacéntrico, etcétera, ¿no? Bien, hay dos formas de hacer bandeo dos fondas para poder obtener cariotipos. Uno de ellos es el método usando medios de cultivo, como hemos visto en el video,
Y la otra es el método directo. Directo entre comillas, porque hay que inyectarle al animal un divisor celular, que en este caso es la colchicina, ¿no? Y generalmente lo utilizan en riñón. Pero en algunas especies es fácil, otras no, no es tan fácil. Y también la dosis, ¿no? La dosis podría ser tóxica, ¿no? El método de cultivo de tejido, la ventaja es que puedes obtener muchas metafases. Muchas metafases. El tema que requieres de reactivos más caros, los medios de cultivo son más caros, más tiempo. Y requieres también de destreza de la persona, ¿no? El método directo, ¿no? Este método de Fischer, ¿no? Que ha sido utilizado por otros, es que acá no necesitamos mucho conocimiento, es fácil, inyectas al animal, los equipos no son muy sofisticados, el precio es bajo. La desventaja es que es más difícil obtener placas metafásicas o el cariotipo en sí. ¿Ya? Se obtiene de agallas, de las branquias, del riñón, del hígado, ¿no? Este método directo. ¿Ya? Y tienes que sacrificar al animal, pues si vas a obtener el riñón, tienes que matar al animal. Esa es quizás otra desventaja, ¿no? En el otro, el medio de cultivo necesita sangre, no necesariamente tienes que matar al animal, ¿no? Se utiliza colchicina, es un alcaloide que induce la división celular. Se le tiene que colocar dependiendo del peso del animal. Luego se utiliza solución hipotónica que hace que se rompan las células y se liberen los cromosomas. Agua destilada, bueno, también se utiliza una solución fijadora porque cuando tira las placas metafásicas de los cariotipos sobre la lámina se resbala. Entonces el metanol, ¿no? Con el ácido acético hace como una especie de estabilizador. Y finalmente utilizamos un colorante, el más conocido es el Yensa, ¿no? Que es ese colorante azul que vieron en el video, que es para teñir cromosomas específicamente. Ahí tenemos algunas formas, ¿no? Al animal le inyectas, ¿no? La colchicina, dependiendo del peso, ¿no? Y lo dejas un tiempo que la colchicina haga efecto. ¿Ok? Y bueno, después de un tiempo tienes que sacrificar obligadamente al animal porque lo vas a obtener de un tejido específico, generalmente riñón. Y ahí tienes que tener buen ojo, pues conocer muy bien a la especie. Tengo que extraer riñón, no traer otro órgano, ¿no? Y recién ahí comienzo a producir ya todo el proceso que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es un método directo, mucho más fácil, ¿no? Y comenzamos a procesar las células, ¿no? Ahí tenemos algunos cariotipos. Este es el bagre guatero, Venezuela. Venezuela tiene muchos trabajos en los años 80 de cariotipos, de muchas especies de peces silvestres que ellos manejan, ¿no? O tienen. Un trabajito de ellos. Métodos para colorear, podemos hacer bandeo, ya le dice el bandeo G, es el más conocido de todo. G porque es Yensa, el colorante que se utiliza, ¿no? Ahí tenemos una caracterización de bandeo G, un trabajo en Chile, ¿no? Donde tenemos el cariotipo arriba, que no estaba tratado con Yensa, y abajo sí, ¿no? Tratando de obtener un patrón de bandeos. Ahí tenemos varios cariotipos con bandeo C. Ese es otro tipo de bandeo. ¿Ya? Es otro tipo de bandeo. Miren, hay poecilio, coridoras, ¿no? Ustedes pueden hacer, realmente una vez que dominan la técnica, pueden hacer el bandeo de muchas cosas, de muchas especies. ¿Ya? Eso es importante, hacer un trabajo bastante amplio.
Acá en el Perú hay, se ha hecho, pero bueno, se ha quedado un poco en el camino. ¿Ya? Esta en tilapia. Se ha hecho también el cariotipo de tilapia. Se ha hecho el ideograma, que es lo que ustedes ven acá, donde la línea media es el centrómero. Brazo P hacia arriba, brazo Q hacia abajo. Harto acrosomas tiene las tilapias, ¿no? 44 cromosomas es el número 2N de ellos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de bandeo, lo voy a poner acá, ¿no? Eso es de región satelitar. Es un bandeo que solamente permite distinguir los satélites de los cromosomas que lo posean. O bandeo NOR, ¿no? El bandeo NOR es otra característica, es otro tipo de bandeo, así como el YENS, el R, etcétera, ¿no? Bueno, se ha aplicado en mamíferos y luego se le está aplicando a otros peces, ¿no? Acá de mugiles está el cariotipo en la letra A, ordenadito, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Muestras bandeo C, bandeo NOR, ¿no? ¿No? Esos puntos que ven es NOR, ¿no? Que son diferentes tipos. Entonces, ustedes pueden obtener el cariotipo y después pueden hacer el bandeo, no hay ningún problema. Primero es establecer el cariotipo para ver cuántos cromosomas tienes y después ya puedes aplicar otras técnicas, ¿ya? Eso sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ese es otro bandeo. Eso es con quinacrina, si no me equivoco, que es todo lo contrario. Todo lo negro se ve blanco y viceversa, ¿no? Medio fluorescente. Bien, en cuanto a las anomalías cromosómicas, bueno, hay muchas cosas que pueden ser beneficiosas, positivas o negativas, ¿eh? Uno de ellos es en el número de cromosomas. Cuando tenemos una especie, generalmente lo que tenemos en el caso de humanos es números haploides, N o diploides. Pero cuando aparece triploides o tetraploides o más haploides, poliploidías, estamos hablando de un tipo de anomalía euploidica, ¿ya? Porque el número de juegos sube. Si yo sé que el 2N es 46, pregunto yo, ¿cuánto será el 3N? ¿Quién me dice? Si el 2N es 46, el 3N... 69. Así es. ¿No? Un juego más. ¿Ya? En mamíferos, las poliploidías son muy poco aceptadas, igual en aves, pero en el caso de peces la cosa no va muy bien. En el caso de bivalvos también, las poliploidías se aceptan como individuos normales, ¿no? Por ejemplo, un individuo triploide en humanos no sobrevive. Es una mola que le dicen. Se comienza a desarrollar desordenadamente, finalmente nace para morir. Si es tetraploide, peor todavía. La mayoría se aborta, ¿no? Y tiene toda una serie de malformaciones, nace el individuo, es un desastre, que está condenado a morir. ¿Ya? O sea, las triploidías, las tetraploidías,
en vertebrados superiores como mamíferos y aves no se toleran. ¿Ya? Es un aspecto ahí evolutivo. Miren ustedes, este es un individuo triploide. Pero no es un individuo triploide que esté caminando por la calle. ¿Eh? Es un individuo que nació, murió, y le sacaron su célula y le hicieron el análisis y era un individuo triploide. ¿Cómo se podría producir un individuo triploide en humanos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo llegó a ser triploide y no diploide? A ver. Porque durante la meiosis no se llegaron a separar las cromátides y uno de los gametos era 2N. Claro, se formó un ovocito 2N más un espermatozoide N, ahí tenemos 3N. ¿Y de qué otra forma se podría obtener un 3N? ¿Tu apellido, hijo? Álvarez. ¿De qué otra forma se podría obtener 3N? Uno es eso. El Una célula ovoc- somática. ¿Una qué? Una célula somática. No. ¿Cómo se podría obtener 3N también por una fecundación? Mm. Podría ser un ovocito N, en el cual en lugar de ingresar un solo espermatozoide, ingresan dos. Eso se llama polispermia. Por lo tanto, vas a tener un futuro embrión que es 3N, triploide. ¿Ya? Recuerden que los Doctor, una ovocitos... consulta. Sí, Por ejemplo, en caso de truchas que sean triploides, creo que tienen un claro objetivo, ¿no? Anular, por ejemplo, en la trucha es el sistema la maduración sexual, ¿no? claro. Básicamente lo que se hace en trucha es que todas sean hembras. Hembras triploides. Que no tengan capacidad reproductiva, son estériles. Cosa que no pasa en el macho. En el macho se calcula que hay un 5% que sí podrían tener fertilidad. Por eso que todas las truchas o salmónidos triploides en general son hembras, no machos. Ahí tiene una aplicación útil. Lo que se está buscando es que sean estériles, que incrementen el tamaño, la masa. En lugar de producir todo para el tema gonadal o el tema reproductivo, todo se va a carne. En verdad tiene un doble objetivo, que sea estéril y que sea para producción de carne. El tema de la esterilidad es que asegura de que asegura que estás que no que tú no lo vas a reproducir, o sea, tienes un mercado asegurado ahí, ¿no? Pregunto yo, ¿las truchas que estamos comiendo que venden acá en el supermercado son triploides o son diploides? Dependiendo. A ver, dígame, póngame al día porque Bueno, hay registros de importaciones. Hay empresas que sí están importando triploides. Por ejemplo, acá en Puno, ¿no? Que ya, Coracua, de los 5 millones que importa, bueno, solamente para Puno mensual, 500.000 trae triploides. Bueno, en específico los centros de producción son los que piden, ¿no? y Y son el resto son hembras, y son diploides, hembras, y claro, son hembras, ¿no? puro hembras. Ya, y traen diploide con qué, porque yo tengo entendido que el tema de triploide también es para tener mayor masa muscular y venderlo finalmente, ¿no? Filetearlo. Sí. De Y hecho, también hay un costo adicional al importar ovas triploides, ¿no? A diferencia de las diploides. ya, las diploides, ¿con Eh, qué lo traen? Con objetivo de reproducción. no, también por un tema de mercado, ¿no? Las triploides lo traen generalmente cuando un centro de cultivo se dedica a criar truchas por encima de 1 kilo, Ya. ¿no? Bueno, ganan masa muscular mucho más rápido. En cambio, las diploides, cuando llegan a kilo, ya estarían empezando con el tema de la maduración sexual, en este caso, ¿no?
incluso más antes ya, el tema de las gónadas en cuanto a hembras. El detalle está de que cuando producen ovas, Ujú. pierden el color en cuanto a pigmentación, ¿no? Y el sabor de la carne ya no es lo mismo, ¿no? Cambia, es diferente. Bueno, lo digo de experiencia porque he llegado a probar carne o músculo de pescado tanto de un reproductor y de una que no tenía ovas, ¿no? Entonces se está comprando obras, actualmente se está comprando ovas diploides y no triploides por un tema de costos. Claro, sí, por un tema de costos. Porque si tuvieras A el dinero, excepciones tú comprarías las triploides, no comprarías las diploides, ¿no? claro, si mi centro de producción se dedicase netamente a producir filetes por encima de 500 gramos, me conviene de hecho importar triploides, ¿no? Y producir puro triploides. Excelente. Buen dato. Gracias. ¿Tu apellido? Torrecito. Torres. Muy bien, Torres. Ok. Ahí tenemos. Y este es en almeja, por ejemplo. Un bivalvo. Ya tenía que mostrarles un bivalvo, ¿no? Donde se induce también en los bivalvos, ¿no? Con ese mismo fin también, ¿no? Mayor carne, ¿no? Hay un diploide y luego un triploide, ¿no? A ver, tenemos una foto. Ahí está, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Haploide, diploide, triploide, tetraploide, ¿no? Esto es en catfish, que es una especie de bagre de la India. Y ellos soportan muy bien, ¿ah? ¿eh? Los individuos soportan muy bien ser triploides o tetraploides. Mm. Bien, el otro tipo de aberración que se ve es aneuploidía. Aneuploidía es cuando se pierde uno o se gana más cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Qué tienen los Down que no tengan las otras personas? Que ellos no son 2N46, sino son 2N47. Tienen un cromosoma adicional, sobre todo lo que es el par 21. En lugar de tener dos cromosomas 21, tienen 3. Y ya sabemos toda la sintomatología de los Down, ¿no? Hay otras trisomías, como se le llama, sí. Aparte del 21, el 13, 18. Pero estos individuos generalmente mueren a los pocos días de nacer, no progresan. El único que llega a la adultez es el síndrome de Down. También hay trisomías en los cromosomas sexuales, ¿no? Hay la superhembra que es XXX, o el supermacho X y Y, etcétera, etcétera, ¿no? Son individuos que no crean que por tener un cromosoma adicional son mejores, ¿no? Tienen una serie de problemas metabólicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? A ver quién me dice. ¿Qué ven? De anormal. Trisomía en el par 21, profe. Trisomía en el par 21. Acá están los tres, ¿no? En lugar, los dos otros son 2 y este tiene 3. Así de simple. Muy bien. Y miren, las especies. Esto es un resumen, ¿no? 42 cromosomas, 44 cromosomas, 46 cromosomas, 48 cromosomas. Los tipos de cromosomas, ¿no? Pero también se pueden dar estos casos, ¿no? ¿No? Donde nosotros vemos 52 cromosomas, 54, ¿no? Acá podemos ver especies que son diferentes, pero tienen el mismo número de cromosomas. Tienen el mismo número de cromosomas. ¿Ya? Ahí yo les pregunto, ¿saben ustedes cuál es el único pez que tiene el mismo número de cromosomas que humanos? 46. ¿Alguien sabe? El pez cebra. Tiene 50 el pez cebra. Es el guppy.
Poecilia reticulata tiene 46 cromosomas igual que humanos. Como un dato, ¿ya? Bien, hay otros tipos de anomalías cromosómicas. Sí, ya esto es cuando afecta la estructura del cromosoma en sí. Se puede dar la pérdida, que se conoce como delección. Se puede dar la adición, que se conoce como duplicación. Se puede invertir el cromosoma, puede dar una vuelta de 180 grados. Cuando incluye el centrómero se le dice inversión pericéntrica, y cuando no incluye el centrómero, inversión paracéntrica. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Miren ustedes, un cromosoma normal dividido en 8. Una delección, ¿qué ha perdido en una delección? ¿Qué segmento ha perdido? El 2. El 2. El cromosoma se acortó. Y en una duplicación, ¿qué ha aumentado? El 2. ¿No? Ha crecido el cromosoma. Acá hay una inversión, pero una inversión que no involucra el centrómero. Acá está, ¿no? En lugar de ser 6 y 7, 7 y 6. Eso es inversión paracéntrica. Cuando la inversión involucra el centrómero, se conoce como inversión pericéntrica. ¿Ya? Son los tipos de anomalías a nivel de estructura del cromosoma. Otras anomalías equilibradas es la translocación. Es cuando dos cromosomas que no son homólogos, que son diferentes generalmente, intercambian una porción. Eso se conoce como translocación robertsoniana, en honor al descubridor. Un cromosoma le pasa un pedazo de cromosoma a otro cromosoma de otro juego. Cuando hay intercambio entre cromosomas homólogos, que es una cosa muy rara, se conoce como inversión recíproca. Pero las que nos interesan son las robertsonianas, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos el juego completo. Y acá, ¿qué pasó? Esta porción del 1 al 3 se pasó al otro y el otro perdió. Uno ganó y el otro perdió. De dos cromosomas que no son homólogos. Eso se conoce como translocación robertsoniana, ¿no? Miren ustedes, en este cariotipo de Coridora 2N62 hay una translocación robertsoniana en el primer par. El par 1, ¿no? Miren ustedes, el par 1 se le está pegando, ¿no? Un par de otro lado, de otro cromosoma. ¿Ya? Y eso se conoce como translocación robertsoniana. Luego viene el tema de poliploides, que es bastante utilizado también, donde yo tengo un organismo que va a tener 3 juegos, ¿no? Ya no va a ser 2N, sino va a ser 3N, 4N, etcétera, ¿no? Pues puede ser en forma artificial, sí, lo que más se utiliza es temperatura y presión, para hacer de que alguno de los gametos se afecte y se forme un individuo con 3 juegos, ¿no? Ahí tenemos en forma de polipización, ¿no? En meiosis hago que el cuerpo polar no salga, ¿no? Esto es lo que normalmente debería suceder. Ya tengo un organismo diploide. Pero ¿qué pasa cuando con un choque físico hago que este cuerpo polar se quede? Este cuerpo polar se queda. Tengo 2N, un ovocito 2N, viene el espermatozoide, me da otro juego más, ya tengo 3N. Tengo un individuo triploide, ¿no? O hago que se realice la fecundación y luego hago que este ovocito se duplique con un choque físico, también se usa químico también, etcétera. Bloqueo y este individuo hago que en lugar de ser 2N se vuelva 4N, tetraploide, ¿no? Son estrategias. No todas funcionan para todas las especies, hay que jugar con los tiempos, la temperatura y la especie. Son 3 cosas importantes para hacer poliploidías. La especie misma, el tiempo, cuando vas a aplicar, ¿no? El shock térmico o también se utiliza el químico,
el UV, lo que ustedes quieran, radiación, ¿no? Tiene que tener un tiempo determinado, ¿no? Especie, tiempo, ¿no? En el cual tú aplicas. Ahí tenemos, por ejemplo, choques térmicos, de presión, químico como la citocalcina B, donde hago que los individuos sean triploides, ¿no? Bivalvos también. ¿Cuál es la idea de esto? Obtener individuos con mayor masa muscular, con mayor carne, en pocas palabras, porque al final estos individuos se venden por carne, ¿no? Bueno, acá un poquito más desarrollado, ¿no? Ustedes aplican, ya les he dicho, se juega con los tiempos. En qué momento lo vas a hacer, no lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Cuánto vas a aplicar de lo que vas a aplicar? Vamos a suponer, quiero aplicar electricidad, sí, pero ¿cuánto le vas a aplicar? Eso también juega. Y la especie. Lo que funciona muy bien para una especie no necesariamente va a resultar para las demás especies, ¿ah? Por eso que el tema de poliploidías tiene sus cositas, sus detalles, dependiendo de la especie. Ya puedo evitar que salga el cuerpo polar, puedo obstruir la primera división mitótica, en fin, son estrategias. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, eso, ¿no? Una de las características de las poliploidías es que la parte gonadal se reprime, ¿no? Se reprime la parte gonadal en favor de la parte cárnica, ¿no? ¿No? Ahí está. Este es, por ejemplo, el Lictorado putatus, que es un tipo de bagre muy conocido, ¿no? Crecen más que los diploides, los triploides, ¿no? Profesor, en la poliploidía se evita la meiosis 2. En la depende. Hay varias estrategias, ¿ah? Hay varias estrategias. Tú escoges la estrategia. La meiosis 2, ¿no? Generalmente atacas en la meiosis 2. ¿Ya? Ahí es donde haces tú el bloqueo. Pero también he visto por ahí algunos trabajos que lo hacen en meiosis 1. Bueno, ya depende de la capacidad que tenga cada laboratorio, ¿no? Pero básicamente en la etapa 2, sí. En la etapa 2. Es probablemente porque ahí ya pueden distinguir probablemente mejor los ovocitos, etcétera, qué sé yo, ¿no? Hay alguna, Claro, hay una, claro, es mayor accesibilidad, ¿no? En este caso al órgano o a la célula, al gameto, ¿no? Ahí tenemos otros, Atianax, muy conocido en México también. Miren ustedes, al lado izquierdo A y D, A y C, ¿no? Hembra diploide, macho diploide. Miren sus gónadas, bien desarrolladas, pero miren a los triploides, ¿cómo están las gónadas? Poco desarrolladas comparado con los diploides, ¿no? O sea, los triploides tienen en detrimento la parte gonadal. Y eso hace que se canalice todo el tema hacia carne. Por eso que estos animales ganan peso. Igual en bivalvos. Miren el triploide que está a la izquierda con respecto al diploide, ¿no? Mayor carne. Salmónidos también ya es una práctica, como ya hemos hablado hace un rato, de obtener sobre hembras triple X, triploides. Estas hembras son estériles. En cambio, los machos, ojo, en los machos, los triploides son parcialmente estériles. Se calcula que un 5% podrían ser fértiles. En el tema de transgénesis también se ve eso. Se trata de obtener hembras estériles y no machos, porque los machos podrían tener una probabilidad de fecundar y eso no se quiere. Se quiere que esos animales no tengan que sean estériles, ¿ya? No parcialmente estériles. Ahí tenemos el ostión diploide, el ostión triploide.
Acá tenemos otra foto muy bonita. Miren, 60 cromosomas y acá hay 90, ¿no? Acá tenemos, si no me equivoco, esto es en cebra. En P-cebra, 2N50, que les dije. Y un triploide, miren, han hecho un triploide, es 3N75. En esas fotos poco raras, muchachos. Hay fotos a veces que son difíciles de conseguir. Artículos que a veces no están en internet. ¿No? Un aspecto importante también para ver si lograste que sea triploide es que no tienes que agarrar al animal y hacer el cariotipo. ¿Cómo podríamos ver sin hacer un cariotipo? Hay una ventaja que tienen los glóbulos rojos de los peces con respecto a los mamíferos. Y es que los glóbulos rojos de los peces tienen núcleo. Como tienen núcleo, tú puedes observar de un organismo, vamos a suponer acá, ¿no? En este pez cebra vas a observar su glóbulo rojo, este es el tamaño de su núcleo. Y cuando es triploide, el núcleo es más grande. Sin necesidad de que yo haga tanto cariotipo, que tengo que inyectar, sacrificar al animal, etc. ¿Qué hago? Simplemente una muestra de sangre, un frotis, como se hace, lo coloreo con yensa y observo al microscopio y me doy cuenta que el núcleo es más grande. Entonces, ahí me doy cuenta que el individuo que tengo es un individuo triploide. Truquitos, truquitos. Ahí está. Ya incluso hay máquinas que detectan el diploide, el triploide, pipi, detectan. Si alguien no tiene buena vista, pero el que tiene buena vista lo ve rápido, ¿no? Acá tenemos, bueno, la misma comparación. Ovarios diploides con triploides, ¿no? 2N, 2N, 3N y 3N, ¿no? Siempre va en disminución el tamaño, ¿no? Este es un tipo de salmónido, Oncorhynchus. Igual miren, ¿qué es esto? Concha abanico. Miren el individuo normal, diploide y el triploide. ¿Qué le falta al triploide? ¿Qué no le ven con respecto al diploide? ¿Qué no se ve? Eso que nos gusta mucho en las conchitas, ¿no? A la parmesana. Exacto. Recuerden que son hermafroditas. Tienen tanto la parte masculina y femenina juntos. Pero sin embargo en el triploide, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No está. Solamente ha desarrollado más la carne, ¿no? En Chile se estuvo haciendo mucho esto del tema de triploidías en concha de abanico, pero lo dejaron a un lado. No sé, por alguna razón, muy bien en los años 90, si no me equivoco, casi el 2000, y ahí desapareció. Todavía se puede volver a intentar, ¿no? Bueno, algunas comparaciones más. Miren ustedes, los individuos triploides, que es lo que está de rojo, ganan en el mismo tiempo más peso que los que son diploides. Por eso es la necesidad, no la practicidad de aplicar la triploidía en peces, ¿no? Mayor peso, ¿no? Una explicación dice que la energía metabólica producida durante el periodo de maduración no tiene que ser íntegramente destinada al desarrollo gonadal. Eso quiere decir que los individuos triploides destinan todo a masa muscular. ¿Ya? Ahí tenemos algunas comparaciones en años, en peso, ¿no? Miren ustedes el triploide con respecto al diploide, ¿no? ¿No? Estas son algunas cositas más de detalle para obtener también triploidías. Son explicaciones al tema de los triploides. Algunos, bueno, como le digo, en salmónidos el tema de triploides es muy exitoso, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? Tienes una población, pues,
Si son hembras estériles y controladas, no tienes reproducciones por ahí porque no, simplemente no se van a reproducir, ¿no? ¿Cómo estamos? Ya. Ahí tenemos algunas comparaciones. Las tasas de sobrevivencia, recuerden ustedes que cuando se induce la triploidías, en este caso por short térmico, hay que jugar mucho, 26 grados, 28 grados, son 2 grados de diferencia. Y miren ustedes, ¿no? El porcentaje de éxitos que pueden tener, porcentaje, ¿no? 30 grados, por eso podría ser el mejor, ¿no? Pero tienes que asegurarte 30 grados. Menos grados, menos porcentaje de triploides. Por eso le digo, juega mucho el tiempo, el momento, la temperatura, el grado. ¿Ya? Es muy específico. Un solo grado de diferencia les puede obtener menos porcentaje o mayor porcentaje de éxito, ¿no? ¿Habían visto una trilapia tetraploide? Bueno, ahí lo tienen. Ahí es lo que yo les dije. Por eso tenemos triploide, pero la temperatura juega a favor. La tasa de sobrevivencia también. ¿Ya? Bueno, estos son algunos ejemplos. Ya donde el tema ya está estandarizado, ¿no? Para obtener individuos triploides, en el caso de salmonio, ¿no? Bien, otro aspecto importante que también se da en peces es el tema androgénico o ginogénico. Acá lo que se hace es de que el juego cromosómico sea de un solo padre. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos cromosomas de padre y madre. Bueno, vamos a suponer que ahora tienes cromosomas, tus dos cromosomas, tus dos juegos son de papá y papá. O de mamá y mamá. Eso se llama, cuando es de padre, androgenético, y cuando es solo de la madre, se llama ginogenético. ¿Ya? El único éxito que se ha obtenido en mamíferos fue en Japón, es famosa Kabuya, que es una hembra, ¿no? Ginogenética. Los dos cromosomas de todos los cromosomas que ella tiene son de origen materno. No hay paterno ahí. ¿Ya? En la forma de obtener la ginogénesis, en verdad utiliza muchas cosas, radiación, choques físicos, ¿no? Hay todo un tema, no es tan fácil, hasta lograr obtener individuos que tengan solamente un juego, ¿no? Es bastante trabajoso, no es fácil obtener estos individuos. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en tipo lenguado, ¿no? Uno de los pocos ejemplos, ¿no? Donde tú obtienes individuos, pues, ¿no? Que son ginogénicos. Todas son hembras, eso sí, ¿no? Ginogénicos. ¿Ya? Pero la tasa de sobrevivencia es poca también. ¿Ya? Ahí está. Casi como una curiosidad, en verdad, ¿no? En el encuadro les ha resultado bien con esto. Son metodologías, como les dije, con choques físicos, con choques de radiación UV, en fin. Y bueno, esa es una tabla de resumen donde podemos ver el tema de ploidías, cómo se pueden obtener y qué los resultados, porque a veces no utilizas una sola técnica, sino combinas técnicas para obtener resultados, ¿no? Ya para acabar. Bueno, las aplicaciones son muy varias, ¿no? Se puede
hacer muchas aplicaciones. Ya dependiendo la mercado y si te conviene invertir dinero y tiempo, ¿no? Se puede obtener esto, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un cruce, ¿no? Ese cruce famoso ZZ y ZW que se hace en Eurochromis, ¿no? También puedes obtener un tipo de poblaciones, ¿no? De un tipo de cromosomas monogaméticos, ¿ya? Eso ya depende meramente de la tendencia un poco del mercado y hacia dónde apunte, ¿no? Bien, hay unos papers que les estoy dejando para lecturas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Todo claro, profe. ¿Sí? Lean, por favor, lo que se les da de Todo claro, información. profe. Estoy tratando que sea información local, que no sea información de afuera, que sea qué es lo que Perú ha producido en estas técnicas, ¿no? En estas metodologías, en los últimos 20 años, para ser más certero, ¿no? Porque a veces uno lee un paper, sí, transgénesis, sí, pero transgénesis, ¿dónde? En otros países. ¿Y acá en Perú? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? ¿Hay o no hay? Ya. ¿Y quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿En qué especie lo hizo? Eso es lo que yo estoy tratando de ponerles en las lecturas. Cosas muy locales, nacionales. ¿Ya? Para que sepan un poco de la historia de la evolución de la acuicultura, de la genética en la acuicultura, ¿no? Bien. ¿No hay preguntas?